Desde hace tiempo vengo viendo mucho contenido político en TikTok, quizás sea por la época electoral o porque siempre ha sido un tema de mi interés. Voy a decir algo que va a sonar prepotente, pero yo soy muy ñoño, entonces me gusta ver datos, cifras, historia de coyuntura. Esto contrasta con otro contenido que hay que es más emocional, con discursos que apelan al sentimentalismo, debates donde el opositor no está preparado para dicha pregunta o no tiene el mismo nivel que el protagonista, hasta memes aseverando cosas insulsas sobre un candidato u otro. Y la IA, demasiada IA. Ay, Dios mío, que se está yendo burbuja rápido, por Dios. Todo esto me llevó a preguntarme por qué en general tratamos a la política, a la economía, cosas más relevantes como si fueran un partido de fútbol o algo que no requiere tanto análisis, y por qué, más importante, por qué odiamos al simpatizante rival. Estamos mucho más pendientes de lo que pasa en el partido de fútbol que en lo que en realidad nos compete como país y lo que puede afectar económicamente y a nuestro futuro. Sí, es muy mamerto, lo siento, yo también quiero que ganemos el mundial a lo bien. La idea central de este video nació de un simposio de las más grandes y jóvenes mentes del país, compartiendo perspectivas filosóficas e hipótesis sobre nuestra sociedad posmoderna. Estábamos ebrios hablando mierda mientras de fondo unos barristas se daban machete. En algún punto, después de ver ese espectáculo tercermundista, hablamos de eso y salió una frase que me quedó sonando. El barrismo reúne gente que busca algo a lo que pertenecer y el fútbol les da la razón de vivir por algo. Pero ¿cómo se relaciona esto con la política? No quiero meterme mucho en el fútbol, pero pasa algo muy similar y es la tradición y herencia. Que tus padres sean de una orilla política o tengan predilección por un partido político funciona igual que cuando dices millo de herencia a mi viejo o verde de la cuna al cajón. Desde niños hemos aprendido viendo o escuchando. Desde las primeras palabras estamos condicionados a la crianza de nuestros padres, esto es obvio. Por lo que, según este artículo de la Universidad de Nueva York, las personas adultas y cuidadoras apoyan o andamian a los niños, niñas, pequeños, pequeñas a niveles más altos de pensamiento y de actuar. Si bien el artículo habla más del tema del lenguaje, también es enfático en que la participación temprana de los padres fomenta el desarrollo formativo a temprana edad. No es joda, se los juro, alguna vez escuché a un pelado de 15 años despotricando contra el presidente como lo haría un adulto, y a una niña de 10 años diciendo que a los manifestantes les pegaban porque se lo merecían por agredir a los policías. Esto fue por en 2019. Se los juro, créanme. Ya sabemos que heredamos ciertas cosas, como el lenguaje, las formas y las corrientes de pensamiento de nuestras figuras paternas. Pero falta mencionar por qué pertenecemos a un lado u otro del espectro político del mismo modo que nos hicimos hinchas de un equipo porque sí. Si nos preguntamos cómo escogimos al equipo que amamos, difícilmente vamos a encontrar una respuesta súper elaborada o una historia densa, y menos aún una motivación desde lo político o lo social, ya que, al menos en Colombia, no tenemos el arraigo tan fuerte de equipos como el Celtic, el San Pauli o el Palestino de Chile. Si bien algunos equipos se fundaron en ideales liberales o conservadores o de unir lo mejor del país en materia deportiva, la realidad es mucho menos impactante. O elegimos porque nos gustaba un color, por llevar la contraria a alguien, por nuestros amigos o padres y ya. ¿Ustedes esperaban un superargumento? Esas tribus en temas de fútbol que son banales no están mal desde que no transgredan a otra tribu. En palabras más sencillas, desde que no se den en la jeta, no se maten por el color de una camiseta. Sin embargo, en Colombia al menos el fenómeno de las barras se ha propagado a la discusión política usando la misma lógica de mi partido es mejor que tu partido, barra orientación política, barra presidente que admiras, whatever. Y es justamente el marketing político que ha entendido esto a la perfección y ha sacado el debate político de la razón y el intelecto, lo ha metido al nivel de la discusión de polas entre hinchas, con memes, rabias y burlas. Este problema de las tribus no es nuevo, literal venimos haciéndolo desde principios de nuestra historia, humanos divididos por pensamientos divergentes, y en la política tiene un origen mucho más denso, pues fue la campaña de Dwight Eisenhower en 1952 la que empezó a usar agencias de publicidad en la política, en donde se nos empezó a ver como votantes en lugar de un pueblo o humanos, porque es política bajo un modelo de investigación de mercados, por lo que implica segmentación, públicos objetivos y discurso, y esto último cobra importancia porque es acá donde, dada la posibilidad de competencia como si fuera de empresas, los políticos luchan a muerte por derrotar a otros, no por acaparar el mercado, sino por lograr reunir la mayor cantidad de gente afín al producto. Pues, ¿qué es el producto? Es este imbécil por el que vamos a votar. ¿Y qué tiene que ver esto con que seamos fanbase de algún sector político? Pues todo, aunque no lo parezca.
Marshall McLuhan ya hablaba en el 1964 de identidad política y Francis Fukuyama lo secundaba en el artículo Against Identity Politics, llamando al fenómeno identidad política un término que data desde el siglo XX en un Estados Unidos donde la principal discusión era el tema económico. Citando este artículo que me pareció muy chimba para este punto, el problema de la identidad política era que en la izquierda la política se centró en los trabajadores, los sindicatos, los programas oficiales de bienestar y en las políticas redistributivas. En contraste, la derecha se interesó primeramente en la reducción del tamaño del gobierno y en promover el sector privado. Y hoy en día no cambia porque vemos resurgimiento de ideas fascistas o más progresistas en lo que identificamos como facha versus woke, que también tiene sus referentes políticos y culturales y sus hábitos. ¿Creías que eso era inherente a nosotros los niños de los 90 o que nosotros iniciamos con eso, los millennials? Pues no. De hecho, lo único que pasó fue que pasó el tema económico. Por el lado de la derecha se empezó a reivindicar el patriotismo, la religión, el catolicismo más que todo, y la identidad nacional. En cambio, por la izquierda fue más a reivindicar a los grupos sociales marginados y las luchas sociales y a todo este tema del pueblo. Y sí, llevamos toda nuestra historia desde los 60 y mucho antes peleando por este tipo de temas. No ha cambiado casi nada. Hace un rato mencioné la candidatura de Eisenhower hecha con agencias publicitarias. Y si te vas a YouTube buscando neuromarketing o marketing político, te encontrarás infinidad de trucos, tutoriales y explicaciones para que tu campaña sea lo más efectiva posible. Y eso es normal, porque los tiempos que corren ya no solo hay que gestionar vallas, comerciales en la televisión, sino también estar presente en redes sociales. Obviamente, los canales cambian, pero el mensaje sigue siendo el mismo dependiendo de la campaña. Le tiras mierda encima a otros o te vendes como la salvación, o una mezcla de ambas, porque sí, eso también se puede. Pero esto también ha tenido un efecto particular en la sociedad. Cuando estaba en la universidad leímos un libro sobre neuromarketing, en el cual hablaba de cómo el odio era más recordado y que las emociones negativas eran más fuertes que las positivas. Y acá hubo un ejemplo muy puntual en el plebiscito por la paz de 2016, cuando el gerente de la campaña declaró que sacó a votar la gente berraca. Según confesó el gerente de la campaña por el No a la Paz, es aprovechar la indignación, el odio y el rechazo a los grupos guerrilleros con propaganda que, a grandes rasgos, fue barata y efectiva. Y sí, lo de correr la línea ética no viene de nuestros tiempos. ¿Cierto, mi querido embajador? Juan Carlos Vélez fue entrevistado sobre esa campaña y soltó esta perla sobre cómo se dieron cuenta que podían crear tribu y hacer una narrativa desde redes. El hombre ahora niega haber declarado eso, pero ajá. No sé si soy solo yo, pero creo que desde esa campaña siento que la polarización se ha agudizado. La vaina se ha intensificado mucho más después de 2016 por el plebiscito, los del no y los del sí, como que toda esta pelea entre ustedes paraco, ustedes guerrilleros, tal, como que se hizo más presente, o no sé si fue el auge de redes sociales, quién sabe, puede ser una percepción, pero pues es un comportamiento tribal que se ha repetido hasta nuestros días. Y es que estos datos duros, pillen. Encontré un estudio realizado después de las elecciones de Colombia en 2018, que también son un ejemplo de polarización en el país. El estudio se vale, entre varias herramientas, del modelo de las 12 emociones que influyen en la política de George Marcus del libro El efecto afecto. Dichas son orgullo, esperanza, entusiasmo, ansiedad, miedo, preocupación, enfado, resentimiento, disgusto, odio, desprecio y amargura. ¿Cómo influyen estas en el voto? En el mismo estudio se cita cómo nos decantamos o bien por una posición o en contra de otra, como este lema cualquiera menos Petro. Emociones como el entusiasmo, orgullo, tranquilidad y esperanza refuerzan las heurísticas políticas, instan a la participación ciudadana, crean identidad y autoexposición, motivan a hablar y dar su voto por el candidato conocido o afín a su tendencia política. Por otro lado, emociones como ansiedad, miedo, asco, preocupación, enfado conducen a polarizar, a reforzar el voto, protesta y castigo, a buscar información, a temer el riesgo, a aceptar políticas autoritarias y, en casos extremos, a inhibir la participación. Este último en el caso del miedo. Esto es mucho texto para explicarte cómo, según el sondeo de 1000 personas al azar, al menos en 6 ciudades y poblados donde había presencia de grupos armados, votaron. Aquí en estas tablas demuestro cómo explican la afinidad o rechazo hacia personajes relacionados con el político respectivo. Vemos cosas como un resentimiento fuerte con el que se identificaron los votantes de Iván Duque para con Juan Manuel Santos, así como el rechazo hacia Uribe con los votantes de Petro en aquel momento. Y hay que tener en cuenta que esas dos campañas fueron perimetralmente diferentes, siendo la de Duque la de hacer trizas el acuerdo de paz porque pues era entregarle el país a las FARC, y la de Petro más para cumplir esos acuerdos e impulsar todos estos temas que se firmaron en aquel momento. Hemos visto en el terreno digital desde la eterna discusión de uribistas contra petristas, derecha contra izquierda, gobos contra mamertos, mamertos contra fachos, mamertos contra mamertos tibios, rasvens contra feministas liberales, escoceses contra irlandeses, irlandeses contra los neerlandeses, malditos escoceses de arruinar a Escocia. Y es ahí desde el odio, las medias verdades y los titulares tendenciosos que se configura una campaña. Y por titulares tendenciosos, no lo mencioné, también hay que hablar de los medios, que son grandes protagonistas, o como el juez de todo este partido de mierda que nos estamos jugando.
sí, seguimos hablando de fútbol, no, ya pasamos a otro tema, creo. Mientras escribía esto, Noticias salió que Semana tuvo que retractarse por un bombazo informativo contra otro medio, en el que manifestaba sobrecostos para 2 trabajadores de la primera dama y publicaron con bombos y platillos su artículo investigativo y se dieron palmaditas en la espalda con sus fuentes y cuanta mondá. Sin embargo, para cuando se tuvieron que retractar por la noticia falsa, o manipulada en este caso, solo le dedicaron una columnita pequeña en su revista, donde básicamente le echaron más la culpa a la fuente que les confirmó la información. Este ejemplo es relevante porque no es nuevo. Desde siempre hemos sido bombardeados por la pirotecnia mediática. Luego del plebiscito se veían titulares alarmantes y algunos que evidenciaban que estábamos repartidos. Cosas como polarización del país reflejada en resultados del escrutinio, resultados del plebiscito, el no se impuso en la jornada electoral. Dólar sube por resultado de plebiscito que rechazó el acuerdo de paz. Igual pasa hoy en día cuando en Polymarket va ganando un candidato y lo venden como si fuera una noticia determinante a la hora de depositar los votos. Eso le quita toda seriedad a cualquier nota. Te voy a dar un dato duro de Reuters, la agencia de noticias más grande del mundo. Este es otro dato duro. El nivel de confianza en los medios y noticias está en mínimos históricos con 32% desde que Colombia se unió al Digital News Report. Mientras que la gente considera mucho más otras fuentes de información como las redes sociales. TikTok ha alcanzado 27% de la audiencia para motivos de información, por ejemplo. Y hay algo interesante, y es que en el ecosistema político se ha normalizado la adopción de un tono burlón, rayando el discurso de odio por parte de influencers tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Y esa normalización es clave para crear campañas, discursos y lenguajes contra el contrincante político. Mayormente buscan la indignación y el voto revancha. En el caso de la extrema derecha, en el caso de la extrema izquierda van por lo mismo, pero un poco más yendo al argumento de impidamos que los otros vuelvan. Yo no sé si el público meta sea el colombiano promedio, estrato 3 o 4, que trabaja un poquito NPC, que ve muchas redes sociales, pero si es así, le pegaron donde era. Porque solo sentarse un rato a ver publicaciones y uno va a ver un montón de comentarios de odio y gente diciéndose hasta de que se va a morir amenazándose. O sea, también la inhumanización que da las redes sociales ha dado pie a eso. Tengo un TikTok muy viral hablando de eso. Es muy agobiante poder explicar todo porque en un debate de internet uno nunca va a construir conocimiento contra alguien, sino va a ganarle, humillarlo y potencialmente desvivirlo virtualmente. Nosotros somos simios virtuales que reducimos al absurdo toda discusión como si se tratase de un partido de fútbol que no requiere tanto análisis. Los debates en cualquier red social se reducen a persona A dice disparate, persona B responde porque es un disparate, persona A increpa a persona B y dice que seguirá creyendo en su disparate, todo mientras en las gradas están los barristas del intelecto y la política agarrándose a puñal. Es muy difícil así, mucho más cuando los medios, que tienen una reputación mejor en redes sociales que los activistas e influencers, se pueden replicar el mismo comportamiento o análisis tendencioso para generar estas reacciones en pro de una narrativa. Tienen estos titulares y estas cosas están diseñados exclusivamente para llamar tu atención y que, aunque sea por morbo, le des interacción. Al final me encantaría decir, pues poéticamente podemos lograr hacer algo y que está en nosotros mismos el cambio y caminar distinto, pero mira el mundo en el que vivimos, va a 1000 por hora y no tenemos tiempo para ver un video de largo aliento, ver datos duros, analizarlos. Pues, ¿por qué no? Pensaba yo, pues agarramos el programa de gobierno de cada uno de los candidatos que más nos interesen, lo metemos en Gemini, ChatGPT, whatever, y que nos dé un resumen de lo que dice para tener una idea más clara. No sé. Es una idea un poquito loca que he pensado. Sin embargo, mientras buscaba fuentes para el video, encontré este podcast genial donde entrevistaban a Fausto Musiño Durán, uno de los pioneros de la ciberpolítica, que explica más a detalle el tema de cómo funcionamos como sociedad frente a las elecciones y la política tan agresiva, que no votamos, elegimos, solo estamos eligiendo una opción sin saber mucho más allá de lo que hemos visto en redes. Ojo, no quiero culpar a la gente por esto, porque pues obviamente todos también, incluyo, somos víctimas de este tema y no poder parar a analizar lo que estamos votando, lo que estamos viendo y la responsabilidad que compete ser un presidente o gobernante en un país. Creo que debemos hacer ese ejercicio de estudiar los candidatos y así sea escoger la mejor opción, quitarnos el ego y pensar en el mejor país en ese sentido, y así sea que el mejor candidato está en la otra orilla, pues voto por ese porque tiene esto y esto funciona por esto y esto, no porque yo soy de derecha, voto por derecha, yo soy de izquierda, voto por la izquierda. Dejar eso de lado y empezar a pensar en que es un empleado público, solo necesitamos que sirva. Yo voy a seguir creyendo que podemos hacer un mejor país si nos educamos y si miramos más allá con el esfuerzo de cada uno. Un poco ingenuo, pero pues así soy yo a veces. Voy a dejar también las fuentes en un drive aquí abajo para que les pegue una leída porque están muy interesantes y vean los videos también. De mi parte es todo. Muchas gracias por ver. Au revoir.